Muy buenas, esto es el análisis geopolítico de hoy en Geopolítica Diaria y el mapa del poder mundial viene cargado de tensión, de nervios y de señales muy serias, porque cuando la violencia política salta al corazón de Washington, cuando el estrecho de Hormuz sigue medio bloqueado, cuando Europa discute con Estados Unidos por Irán, y cuando China acelera su caja de herramientas para presionar a sus rivales, lo que tenemos delante no son noticias sueltas, sino un cambio de clima internacional en toda regla. La primera idea del día es esta: la política interior de Estados Unidos ya no se puede separar de la geopolítica global. El nuevo episodio de violencia en torno a Donald Trump, con un tiroteo que ha sacudido Washington y ha vuelto a poner sobre la mesa el riesgo real contra la cúpula política estadounidense, no es solo un asunto de seguridad doméstica. Fuera de Estados Unidos, esto se lee como una señal de fragilidad, de polarización extrema y de deterioro institucional. Y eso importa mucho, porque la primera potencia mundial sigue intentando dirigir varias crisis a la vez, desde Oriente Medio hasta Asia, mientras transmite una imagen de tensión interna cada vez más difícil de disimular. Y justo ahí se conecta el segundo gran eje del día, el atasco total entre Estados Unidos e Irán. Las conversaciones que debían reactivarse en Pakistán se han frenado. Washington considera que Teherán ofrece demasiado poco, Teherán no acepta negociar en los términos que propone Washington, y el resultado es un bloqueo diplomático que deja tres opciones muy incómodas sobre la mesa: o se escala militarmente, o se hacen concesiones costosas, o se prolonga el pulso en el Golfo con consecuencias económicas para todo el planeta. Ese pulso tiene nombre propio: Estrecho de Hormuz. Y hoy sigue siendo el gran cuello de botella del sistema mundial. El tráfico marítimo no ha recuperado la normalidad, el petróleo sigue tensionado, y el mercado ya no reacciona solo a los bombardeos o a los misiles, sino a la simple posibilidad de que no haya una salida política cercana. Eso significa que la energía, el transporte, la inflación y hasta las decisiones de los bancos centrales están siendo empujadas por la geopolítica pura y dura. De hecho, el precio del crudo se ha vuelto otra vez una variable estratégica de primer orden. Europa lo sufre más que Estados Unidos porque depende más de las importaciones y tiene menos margen para absorber un shock prolongado. Por eso vemos monedas, tipos de interés y expectativas de crecimiento moviéndose al ritmo del Golfo. Lo que parecía un conflicto regional vuelve a actuar como un regulador de la economía mundial. Pero cuidado, porque aquí no estamos hablando solo de petróleo. El atasco en torno a Hormuz está afectando también a materias primas y componentes mucho menos visibles para el gran público, pero absolutamente clave para la economía tecnológica. Uno de los casos más llamativos es el del helio, que parece una cosa menor hasta que recuerdas que es esencial para semiconductores, equipos médicos avanzados, fibra óptica y buena parte de la infraestructura de alta tecnología. Si el gas natural de Qatar se interrumpe y si la salida marítima del Golfo sigue bloqueada, la presión no se queda en las gasolineras, llega a las fábricas de chips, a los centros de datos y a sectores enteros de la economía digital. Y esto nos lleva al gran contraste del momento. Mientras el mundo se llena de fricción geopolítica, el negocio de la inteligencia artificial sigue corriendo a toda velocidad. Las grandes tecnológicas continúan gastando miles de millones, los fabricantes de chips siguen disparados y la carrera por la potencia de cálculo no se ha frenado ni con Oriente Medio ardiendo ni con el comercio global encogido por los sustos. En otras palabras, hoy convivimos con dos aceleraciones al mismo tiempo, la aceleración militar y la aceleración tecnológica. Y las dos se alimentan entre sí. Por eso cada vez más capitales están dejando de ver la inteligencia artificial como una simple industria del futuro, para verla como una infraestructura de poder. Ya no se trata solo de quién tiene mejores modelos o más empresas punteras. Se trata de quién controla los datos, los minerales críticos, los centros de datos, los cables submarinos, la energía necesaria para alimentar esos sistemas y la capacidad industrial para producir semiconductores sin depender del rival. En ese terreno, China se está moviendo con mucha claridad. Aunque exista una tregua comercial parcial con Washington, Pekín no está bajando la guardia, está haciendo exactamente lo contrario. Está ampliando su arsenal de presión económica. Ha endurecido los controles sobre tierras raras, ha reforzado el marco legal para castigar a empresas extranjeras que se desenganchen de su cadena industrial, ha limitado la presencia de tecnología extranjera en centros de datos financiados por el Estado, y sigue buscando nuevos puntos de estrangulamiento para que, llegado el momento, el coste de contener a China también sea doloroso para Estados Unidos y para sus socios.
Dicho de forma sencilla, Pekín está aprendiendo a jugar con las mismas armas con las que llevaba años jugando Washington. Si antes la gran ventaja coercitiva estaba del lado estadounidense, ahora China quiere tener capacidad real para responder, presionar y encarecer la desvinculación. No estamos ante una simple guerra comercial. Estamos ante una guerra por la dependencia. Y esa lógica ya se ve también en Asia Oriental. Las sanciones económicas chinas contra empresas japonesas marcan un salto cualitativo. Durante años, Pekín prefería castigar sin reconocer abiertamente que trataba a Japón como un rival de seguridad. Ahora el lenguaje cambia, la arquitectura legal cambia, y la economía y la seguridad se mezclan sin pudor. Eso hace que la región entre en una fase más áspera, porque una vez que conviertes la relación económica en una extensión formal de la rivalidad estratégica, deshacer esa lógica resulta muchísimo más difícil. Mientras tanto, el sudeste asiático vive su propio dilema. Quiere soberanía tecnológica, quiere subirse al tren de la inteligencia artificial, quiere atraer inversión y centros de datos, pero en muchos casos no controla la infraestructura esencial sobre la que descansa todo eso. Tiene la actividad, pero no siempre la propiedad. Tiene la estrategia, pero no siempre las palancas. Y en medio de ese espacio aparece la competencia entre Estados Unidos y China, con dos modelos de influencia tecnológica que ofrecen oportunidades, pero también dependencia. El riesgo para la región es quedarse como mercado, como fuente de datos, como proveedor de recursos y de mano de obra, sin convertirse nunca en dueño real del sistema. Volvamos a Oriente Medio, porque ahí hay otra derivada muy seria, la ruptura de la cohesión occidental. Las discusiones entre Washington y varios aliados europeos por la guerra con Irán ya no se están escondiendo. La administración estadounidense ha contemplado represalias políticas contra países aliados por no haber facilitado plenamente bases, espacio aéreo y apoyo logístico. España ha quedado en el centro de esa fricción, y también el Reino Unido, por sus vacilaciones iniciales. Más allá del ruido, lo importante es el mensaje. Estados Unidos está recordando a sus aliados que, en su lógica actual, la alianza vale menos si no sirve en el momento crítico. Eso abre una pregunta muy incómoda para Europa. Si la seguridad atlántica se vuelve cada vez más transaccional, cada vez más condicionada y cada vez más dependiente del humor político de Washington, entonces Europa tendrá que decidir si sigue actuando como bloque protegido o si se toma en serio la idea de autonomía estratégica. Y eso no se resuelve con discursos, se resuelve con defensa, con industria, con energía y con capacidad de asumir costes. De fondo, lo que estamos viendo es una nueva era geoeconómica. Ya no basta con tener aliados, ni con firmar tratados, ni con sostener buenas relaciones diplomáticas. Lo que importa es resistir interrupciones, asegurar suministros, mantener rutas abiertas y reducir vulnerabilidades. En este nuevo escenario, la política exterior y la política económica son casi la misma cosa. Por eso hay que mirar también a actores medianos que están moviéndose con mucha inteligencia. India, por ejemplo, acaba de cerrar un acuerdo comercial con Nueva Zelanda que, a simple vista, puede parecer un tema técnico de aranceles y visados, pero geopolíticamente dice bastante más. Dice que Nueva Delhi quiere diversificar mercados, blindarse ante un comercio global más incierto y reforzar su papel como potencia que no quiere quedar atrapada entre Washington y Pekín. India no se está comportando como un actor pasivo, sino como una potencia que busca margen, rutas alternativas y socios útiles en un tablero cada vez más áspero. Y si seguimos ampliando el foco, vemos que incluso cuando la economía china arrastra problemas internos, el país mantiene una base industrial suficientemente fuerte como para seguir compitiendo con bastante solidez. Su crecimiento quizá se modere, su consumo interno quizá no despegue al ritmo deseado, pero su capacidad manufacturera, su peso exportador y su disciplina estratégica siguen siendo enormes. Eso significa que quienes esperaban una China debilitada y encerrada en sus problemas domésticos probablemente van a tener que revisar esa lectura. Ahora bien, donde la crisis se vuelve más cruda y más violenta es en el Sahel. En Malí, el asesinato del ministro de Defensa en medio de ataques coordinados de grupos yihadistas y fuerzas rebeldes muestra hasta qué punto el Estado sigue bajo presión extrema. Y muestra también algo más, que la apuesta de las juntas militares por la seguridad dura, por la tutela militar y por la proximidad con Moscú no ha estabilizado el terreno como prometía.
La violencia sigue, el poder central sigue vulnerable, y el tablero local continúa siendo un cruce explosivo entre insurgencia, rivalidades étnicas, fragilidad estatal y competencia internacional. Ahí conviene no perder de vista otro detalle: la presencia rusa en partes de África ya no se lee solo como expansión, en algunos casos empieza a leerse también como desgaste y adaptación forzada. Si actores vinculados a Moscú reducen posiciones o reordenan su presencia, eso no implica automáticamente una mejora, pero sí confirma que el Sahel sigue siendo un espacio abierto, disputado y lejos de cualquier estabilización real. También hay que mirar el Mar Rojo. Aunque no estemos viendo en este momento el máximo nivel de ataques, la amenaza de los hutíes no ha desaparecido. Más bien da la impresión de que se ha institucionalizado. Hay menos ruido inmediato, pero la capacidad, la infraestructura y la voluntad de reactivar la presión marítima siguen ahí. Y eso significa que el Mar Rojo no está realmente pacificado, está en pausa tensa. Si vuelve a dispararse la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán, ese corredor puede convertirse otra vez en un punto de estrangulamiento brutal para el comercio global. Ese es el patrón general del día: no estamos ante una suma de crisis aisladas, sino ante un sistema internacional que se ha vuelto mucho más sensible a los choke points, a los pasos marítimos, a las cadenas logísticas, a los minerales y a la infraestructura tecnológica. Antes, la globalización prometía eficiencia. Ahora, la gran obsesión es la resiliencia. Antes, el comercio servía para bajar costes. Ahora, también se usa para castigar, disciplinar o bloquear al contrario. Y en medio de todo esto, aparece otro dato político de fondo que no conviene subestimar. Incluso en escenarios de guerra y polarización, sigue habiendo movimientos internos importantes en lugares como Israel y los territorios palestinos. La reconfiguración de partidos en Israel, los intentos de reorganización política de la oposición a Benjamín Netanyahu y hasta gestos simbólicos como elecciones municipales parciales en Gaza indican que la política local no se ha congelado, aunque esté tapada por el estruendo militar. Eso importa, porque muchas veces el próximo giro regional nace de cambios internos que durante semanas parecen secundarios. Si uno tuviera que resumir el panorama de hoy en una sola frase, sería esta: el mundo se está reordenando a golpe de vulnerabilidad. Vulnerabilidad política en Washington, vulnerabilidad energética en Europa, vulnerabilidad marítima en el Golfo y en el Mar Rojo, vulnerabilidad industrial en los semiconductores, vulnerabilidad estratégica en Asia y vulnerabilidad estatal en el Sahel. Todos hablan de poder, pero cada vez más mandan los puntos débiles. Y eso cambia la lógica del sistema. Ya no gana solo quien tiene más fuerza, gana quien depende menos, quien aguanta más, quien tiene mejores reservas, mejores rutas, mejores socios y más capacidad para sobrevivir a la interrupción. En esta etapa, la influencia no se mide solo en soldados o en Producto Interior Bruto, también se mide en puertos, en cables, en gas, en chips, en minas y en capacidad para resistir el siguiente shock. Así que ojo con el ruido de superficie, porque debajo de los titulares de hoy se está consolidando una realidad bastante clara. La política internacional entra en una fase menos ideológica y más material. Menos basada en promesas abstractas y más en infraestructuras concretas. Menos en el discurso del orden global y más en la pelea por asegurar suministros, rutas y tecnología. El mundo no se está cerrando del todo, pero sí se está volviendo más duro, más selectivo y bastante menos ingenuo. Y con ese telón de fondo arrancamos esta semana, con Washington tensionado, con Teherán firme, con Europa incómoda, con China blindándose, con Asia recalculando, con África Occidental al rojo vivo y con los mares estratégicos convertidos otra vez en termómetros de la estabilidad global. Así está el tablero hoy, y desde luego, tranquilidad, lo que se dice tranquilidad, no sobra por ninguna parte.